A dar gracias. Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta, en esta noche. Gracias, Señor, por esta reunión. Te rogamos, mi Señor, que prepares nuestra mente, que la abras, que nos ayudes a poder entender. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y permite, Padre, que no dejemos caer absolutamente nada de lo que tú nos vas a hablar esta noche. Ponemos a nuestro hermano Pastor Jonathan en tus manos, Señor, para que le ayudes, le guíes, le dirijas, Señor. Y gracias por dedicar tiempo a este estudio. Gracias por su familia. Gracias, Señor, porque lo has restaurado, lo has levantado, Señor, pues estuvo mal estos días. Gracias, Señor, porque le has alentado y le has mantenido Amén. activo siempre, Señor. Gracias, Señor, por su vida, gracias por su dedicación, gracias por su tiempo que le dedica también a la Iglesia Bíblica Emanuel. Te suplicamos, Señor, por su vida, que lo sigas ayudando, que lo sigas alentando, que lo sigas fortaleciendo, Padre, y que esta noche, Señor, pues nos pueda traer palabra tuya. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos a poner atención. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Padre, muchísimas gracias y dejamos esta reunión en tus manos, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Nuestro Dios es fiel. Él es Cuando misericordioso y justo. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Eh, Les invito a abrir sus Biblias de inmediato. Estamos en nuestro estudio en secuencia. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y la semana pasada estuvimos estudiando la segunda parte del capítulo 2. Pues hoy entramos ya al capítulo 3 y este capítulo lo vamos a dividir en dos. Los primeros versículos del 1 al 7 y luego del 8 al 13, o más bien al 16, en la parte B de este capítulo. Como siempre les digo, nosotros no andamos rápido, nadie nos está esperando, de manera que esto no es una competencia, no es un maratón, es algo que debemos detenernos en el texto, orar al Señor. Señor, muéstranos, dirígenos qué tú nos quieres enseñar en este pasaje, háblanos por medio de tu palabra y, y estudiar con paciencia, detenidamente, la palabra de Dios. Entonces, vamos al capítulo 3. Yo quiero que ustedes nos ayuden, pues, leyendo, si alguien se anima y puede leer, y así también participan. Quiero que ustedes participen, quiero que la clase sea bien dinámica, bien participativa, y no solamente los que están presentes, sino los que están también conectados a través del Zoom, que ahí está mi esposa Chani, están otros hermanos también, y también los que nos están escuchando a través de la radio, ya que estamos transmitiendo en vivo esta enseñanza. Entonces estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Hermano amado, usted se anima y puede leer los primeros versículos del 1 al 7. Ok. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, ap- apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, Neófito. neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Hemos orado y hemos pedido al Señor su dirección, que el Señor nos guíe en la enseñanza de su palabra. Permítame compartir esta pantalla, ya que tengo una diapositiva preparada. Si por favor, vamos a ver si la tengo aquí. No sé si la pueden ver. ¿La pueden ver? Sí, hermano. Ok. Pues este estudio bíblico lo hemos titulado Cualificaciones para el Ministerio. ¿Por qué decimos cualificaciones para el ministerio? Y no decimos específicamente para el diaconado o para el pastorado. Bueno, en primer lugar, porque varias de las cualificaciones que menciona el apóstol Pablo allí, yo creo que todo creyente está llamado a adornar el carácter de santidad, de pureza que menciona allí, aunque específicamente son cualidades que debe poseer aquel que ha sido llamado por Dios para ejercer un ministerio de servicio dentro de la iglesia local. Entonces, los dones y los talentos son importantes porque deben ser usados para la edificación de la iglesia, pero para Dios es más importante el carácter que el talento. Y decíamos hace un momento que todo creyente está llamado a tener cualidades que es como el fruto del Espíritu en tu vida, que identifican de que realmente tú has tenido un encuentro con Dios. Pero aquel que ejerce un ministerio debe tener cualidades, no que sea una persona perfecta, porque sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos. Estamos batallando, tenemos luchas, tenemos pruebas, situaciones, debilidades. No todos los días usted se levanta de buen ánimo. Hay días que usted se levanta, mire, con un ánimo que usted quiere ganarse el mundo para el Señor, pero otros días se levanta con un dolor, con una debilidad, no tiene deseo. Por eso el creyente no se debe manejar por su estado de ánimo ni por deseo, sino por obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, los dones y talentos son importantes, claro que sí. Es una bendición tener en la iglesia muchos hermanos con dones, con talentos para enseñar, para cantar, para servir. Es una bendición y son para edificación de la iglesia. Pero para Dios, el carácter es más importante que el talento, porque podemos ver personas que tienen talentos brillantes y son impíos, personas que tienen talentos y sabemos que los dones no salvan,
una persona se puede ir al infierno con un talento, con un don, o ejerciendo cualquier ministerio si no ha tenido un encuentro con Cristo. Entonces, Pablo inicia diciendo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Si alguno anhela, y aquí viene lo siguiente, no todo el que desea ser pastor tiene ese llamado. Hay personas que le dicen, ay, me gustaría ser pastor, pero por el hecho de que usted tenga el deseo, eso no lo cualifica para ese llamado. Pero, sin embargo, el que es llamado, aquel que Dios llamó al ministerio pastoral o a cualquier otro ministerio dentro de la iglesia, lo primero que Dios pone en él es el amor y el deseo de la obra que está haciendo. Si es pastor, de apacentar las ovejas. Es decir, lo primero que Dios trabaja con el hombre es el deseo, es el anhelo. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 13, ¿qué nos dice? Si alguien lo puede leer, está ahí en la pantalla. Dice que Dios, ¿verdad? Es el que produce. Ustedes lo ven en el texto. Dios, Sí, Dios, léalo, hermano Carlos. porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, amén. Es decir, es Dios quien produce esto en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando Dios te ha llamado a ejercer un ministerio, Él inclina tu corazón y Él deposita una semilla de pasión en tu corazón por ese ministerio que tú amas, como por ejemplo quitar a José de lo que él está haciendo ahí, es decir, José, muérete, muérete. Si ustedes lo sacan de esa cabinita ahí donde él está con esos equipos, de lo que él hace, José se muere porque esa es su pasión. Él siente ese llamado y él está sirviendo al Señor de esa manera y lo está haciendo para la gloria de Dios. Amén. De igual manera, hermanos, cualquier ministerio, aún sea limpiando los baños en la iglesia, usted lo hace con amor, lo hace con pasión y es Dios quien ha puesto ese deseo, ese anhelo, ese querer como ese hacer por su buena voluntad. Ahora, Pablo dice que si alguno anhela obispado, es una buena obra que desea. Sí, porque estamos carentes de ministerios dentro de la iglesia. La mies es mucha y los obreros son pocos. Se necesitan más obreros para llevar a cabo fielmente este evangelio. Y aquí la palabra obispo, esta palabra que Pablo menciona aquí en el versículo 1, que dice que si alguno desea, anhela el obispado, esta palabra obispo viene de la palabra griega, es una palabra compuesta, epis, que significa mirar, y copos, que quiere decir por encima, mirar por encima. Eso no quiere decir que el obispo es una persona arrogante que mira por encima. No, no se está asociando con la arrogancia, sino más bien con la supervisión. Es decir, que se refiere a las tareas de un pastor, un supervisor, un presbítero, que es el mismo oficio. Se está refiriendo a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la tarea de un pastor?
El pastor está llamado, en primer lugar, a dar el alimento, a predicar el evangelio, enseñar la palabra. Es decir, que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Y está llamado a enseñar, a dar el alimento fresco, el pasto fresco de la palabra de Dios. En segundo lugar, el pastor también está llamado a supervisar. ¿Cómo supervisa el pastor? Él vela por las ovejas, el rebaño. Ahí viene la palabra apacentad la grey de Dios, no con fuerza, sino con ánimo pronto. No como aquellos que quieren enseñorearse de la grey, sino que debemos hacerlo con humildad y reconociendo que el dueño de la obra es el Señor. En el versículo 2, fíjese que no solamente está hablando del deseo. Aquí en el versículo 2 apela al carácter. Apela al carácter. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Qué ustedes entienden por esta palabra irreprensible? Yo quiero que participen y quiero que, bueno, ahí se conectó la hermana Dalinda también, que está ahí conectada con nosotros, y nuestra hermana Chani también, que puede participar. Todos los hermanos, vamos a darle participación para que el estudio se haga más dinámico. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la palabra irreprensible? Y ahí vamos a ir analizando varias de las cualidades, pero comienza por esta, diciendo que aquel que ejerce el obispado, el pastorado, el ministerio pastoral, en primer lugar debe ser irreprensible. Vamos a ver. ¿Me pueden levantar la mano? Que no tenga algo de que se le señale. Correcto. Que no tengan con qué señalarlo. O sea, una persona que aquí decimos no tiene cola que le pisen. Y que todos reconozcan su testimonio, su carácter. Vuelvo y reitero, no tiene que ser una persona perfecta, porque no somos perfectos, pero irreprensible es que no sea acusado de ningún acto inmoral, que no tenga acusaciones en el ámbito moral. Es decir, una persona que sea engañador, ladrón, mentiroso, fraudulento, está totalmente descalificado para este ministerio. Fíjese lo cuidadoso, lo delicado que es el Señor con su iglesia, que Dios no pone a todo el mundo. Ahora bien, lamentablemente, tristemente, en estos días, en este tiempo que nosotros vivimos, el ministerio se ha cualquierizado. Cuando yo digo cualquierizado es que tristemente muchas personas hoy en día se autotitulan, se autollaman, se autoproclaman y dicen yo soy pastor. Ellos mismos dicen yo soy pastor y alquilan un local y ponen unas sillas y ya ellos son pastores. Pero cuando usted lo pasa por este sedazo de la palabra, cuando usted evalúa su vida a la luz de 1 Timoteo capítulo 3, quedan totalmente descalificados. Usted comienza a ver que en primer lugar es una persona
que tiene un testimonio con los de afuera, un testimonio pésimo. De hecho, hay personas que tienen que irse a predicar a otro sector. No pueden predicar en su sector, en su entorno, en su barrio. No pueden predicar en su barrio porque lo conocen. Tienen que irse lejos a un lugar donde no lo conozcan para ellos predicar. Porque los vecinos o las personas más cercanas, los compañeros de trabajo, dicen, y fulano es cristiano, y él es disque pastor, y mira cómo vive, y mira lo que está haciendo. Entonces es una manera de nosotros reconocer la vida de un hombre de Dios a través de sus huellas, de lo que viene haciendo. Sigamos con la siguiente cualidad. ¿Cuál es la siguiente cualidad? Después de irreprensible. ¿Quién me dice? Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Sobrio. Oh, solo la primera, ¿va? Solamente, No. pero es Ernesto, pero usted está ahí, Ernesto, con nosotros. Qué Sí, bueno, llegué tarde, pero llegué. qué bueno. Solo la primera, hermano, todo el Sí, versículo. no solamente esa, porque ya Ah, que marido de una sola. de una sola mujer. Exacto. De manera que aquí la frase ciertamente excluye la poligamia. Que un hombre, y esto no solamente se aplica a un pastor, eso se aplica a todos creyentes. ¿Sabe que en estos días estaba viendo un documental que hablaba sobre las águilas? Y las águilas se mantienen fieles a su pareja, es decir, hasta la muerte. No, el águila no se busca otra, no se busca dos o tres, sino que se mantiene con una hasta el final. Entonces, evidentemente, aquí tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Cuando dice marido de una sola mujer, está hablando antes de ser creyente o ya después de ser creyente, o antes de entrar al ministerio o ya después que entró al ministerio. ¿Qué ustedes creen, hermanos? Porque si en el mundo, si cuando tú eras del mundo, por ejemplo, tú tenías muchísimas y estaba como el picaflor, picaba aquí, picaba allí, eh, aquí ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice marido de una sola mujer? Vamos a ver. Si ustedes no hablan, lo voy a llamar por Sí, nombre. bueno, como estamos dentro del contexto, está hablando de principalmente pues de un cristiano que va a ejercer el pastorado El pastorado. o el diaconado. Es un prerequisito. Aquí Ah, exacto. es un prerequisito. Es como en la universidad, cuando usted va a cursar una materia, hay materias que tienen prerequisitos que si usted no primero da esa materia, no puede cursar la otra, porque es prerequisito. Hermano, bueno, el versículo es claro. Sí, Eh, bueno, puede surgir una pregunta aquí, ¿va? correcto. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que un hombre sea irreprensible, eh, bueno, no da la edad aquí, ¿verdad? Exactamente de qué edad podría ser el pastor, pero imaginémonos que sea un hombre que ama a Dios, es irreprensible, pero es soltero. Entonces, no sé ahí cómo está la jugada.
si se descalifica o hay que esperar que se case. Bueno, Pregunta. sí, yo entiendo que lo correcto es que sea casado. Aunque eso no quiere decir que hay muchos hermanos que predican el evangelio, están ejerciendo el ministerio, pero no tienen una esposa como tal porque Dios no se la ha dado en el momento. Eso no quiere decir que la persona no puede predicar, pero aquí está hablando del requisito del ministerio pastoral, principalmente. Entonces, está hablando de que debe esta persona ser casado. Eso es importante. Aunque, Sí, sí, no, yo estaba pensando en eso, porque como estamos viendo los requisitos, o sí, más, sí, los prerequisitos, entonces, aunque yo pienso que ser soltero, pues no es pecado, ¿va? no, no es O pecado. sea, no, Y si no tiene, y lo, si tiene el don de continencia también, si sí, lo tiene, entonces, pero como estamos hablando de requisitos para ser pastor, me parece que tendría que tener esposa antes. sí, Pienso, ¿no? correcto. Debe ser casado, marido de una sola mujer. Y eso es importante resaltar porque lamentablemente en muchos contextos hay pastores que han tenido varios matrimonios, 2 y 3, y siguen siendo pastores. Yo creo que el pastor que está llamado a ser ejemplo, primero en su casa, primero a ejercer el ministerio, pastorear el corazón de sus hijos, como decíamos la semana pasada, ejercer el ministerio en su hogar, en su propia casa. Y si este pastor tiene un fracaso a nivel matrimonial, familiar, pues entonces los miembros de la congregación, imagínese cuando un miembro esté pasando por una situación matrimonial, no se siente en la confianza de ir donde ese pastor, o el pastor ha sido acusado de adulterio o cayó en adulterio y dice, bueno, ya Dios me perdonó y sigue el ministerio y sigue la iglesia, entonces pierde la confianza de la iglesia. Sabemos que Dios perdona. Si hay un verdadero arrepentimiento, Dios perdona. Pero no es lo mismo un pastor que haya sido acusado de un pecado ya de manera público, alarmante, que haya afectado a otros miembros de la congregación. Yo creo que estas cosas empañan el ministerio pastoral y descalifican automáticamente a una persona para ejercerlo. No, Hermano, hermano, buenas noches, habla Ruth. Dios te bendiga, Ruth. Dios le bendiga. Quería mencionar yo sobre, creo que es algo controversial, el hombre que ha sido divorciado antes de convertirse a Cristo. Entonces, ah, ¿qué podría decirnos sobre eso? Correcto, esa fue la pregunta que hice al principio, que si ustedes creen que lo que está hablando aquí es antes o después de ser creyente. Evidentemente, todos antes de ser creyentes venimos de una vida desenfrenada, de una vida de pecado. ¿Eh? Algunos dicen, bueno, yo me convertí muy jovencito, yo no anduve en el mundo, pero eso no quiere decir que no somos pecadores. Quizás tú no estuviste en silla de escarnecedores, no estuviste, y bienaventurado aquel que no anda por esos caminos. En mi caso, por ejemplo, yo conocí al Señor a los 13 años de edad. Prácticamente no tuve una vida así de, como decimos, del mundo, mundana. Pero hay otros que sí, el Señor los rescató de una vida promiscua, que tenían varios matrimonios.
Aquí está hablando, hermanos, inmediatamente cuando una persona viene a Cristo, la Escritura dice que todas las cosas son nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, está hablando ya después que una persona viene al Señor y es creyente, le está sirviendo al Señor. No sé si respondo tu pregunta, Ruth. Sí, gracias, hermano. Ok. En cuanto, un comentario en cuanto a lo que decía de marido de una sola mujer. Pienso que primeramente una de las cosas comienza con el llamado en el corazón de la persona. Sí, En segundo lugar, si este es soltero, yo creo que puede ejercer el pastorado, no hay ningún problema. sí, No hay ningún, o sea, no es requisito que tenga que casarse, sino tener el llamado. si no tiene el llamado. Ahora, pero si tiene una esposa ya en Cristo, es una sola esposa, lo cual está diciendo acá en el marido de una sola mujer, recalca la oración completa, una solamente. Amén. Entonces, esa es la, para mí en el texto. Gracias. Bueno, recordemos que Timoteo era un joven y Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, por eso le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y es muy probable que Timoteo no tenía esposa. Ya Pablo le estaba orientando con relación a esto. Por eso les decía que hay muchos, yo conozco amigos que están ejerciendo el ministerio, no son casados, Dios no le ha dado una esposa y lo están ejerciendo eficazmente. Pero lo ideal es que evidentemente esta persona tenga su propia mujer, porque es honroso en todo el matrimonio, el lecho sin mancilla, para que no caiga en descrédito ni en tentaciones del diablo. Eso también puede ser un instrumento del enemigo para hacerte caer. Como dicen, Satanás siempre está poniéndole cascaritas de guineo en cruz para que se resbale y se caiga. Bien, vamos a continuar entonces con los siguientes. Marido de una sola mujer, dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Esta parte de la prudencia está muy asociada con la sabiduría. El que es sabio es prudente. Entonces, esa prudencia no es solamente en lo que yo digo, sino también en lo que yo hago. Mis acciones deben ser prudentes. Lo que yo expreso debe ser prudente. Una persona que ejerce el ministerio debe tener una actitud prudente. Hay cosas que no todo se dice. Es decir, debe tener también, hay cosas que, por ejemplo, si un miembro te cuenta porque siente la confianza de contarte eso, tú debes ser discreto, debes ser prudente. Imagínate que un miembro vaya con la confianza y te diga, pastor, yo quiero contarle esta situación que me está pasando. Y el domingo usted dice, vamos a orar por todos los hermanos, vamos a orar por fulano de tal que está pasando por esta situación y lo riega en la iglesia. Ese miembro se siente muy avergonzado y eso puede ser también piedra de tropiezo para ausentarse de la iglesia. Entonces también debe ser decoroso, debe ser una persona hospedadora. Es una práctica, la hospitalidad es una práctica muy hermosa, como dice la Escritura, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, y que es una práctica que debe permanecer en este tiempo. La iglesia no debe descuidarse de ese punto. ¿Alguien más tiene alguna opinión?
Sí, que le bendiga, hermano. Amén. Soy Candy. Cuando uno va a hablar con el pastor que uno tiene una situación que sea grave o un problema, y uno va a decírselo al pastor y, y uno le dice al pastor que solo es al pastor y Dios, no más. El pastor se lo debe reservar él, no decirle a su esposa, Correcto. porque su esposa tiene sus amigas y le dice a su amiga y su amiga a su otra amiga. Y después todo el mundo lo sabe, no dicen nada, pero lo saben. Eso es así. Ujú. Eso es así. Por eso, ¿Es así, sí o no? correcto, correcto. Por eso está hablando de la prudencia. Ah, Hay cosas, hermano, que el pastor debe mantenerla entre el miembro y Dios en oración sobre sus rodillas. Ni siquiera su esposa debe saberla, ujú, porque son cosas internas de la iglesia, situaciones difíciles, ¿verdad? Que hay que manejarla con mucha prudencia y mucha sabiduría. ujú. También puede haber un hermano de confianza, como nosotros ahorita no, así es, todo este tiempo no hemos tenido un pastor hasta ahora que estamos orando, que primeramente Dios que usted va a venir a estar con nosotros. Uno habla con un hermano, también el hermano se lo tiene que reservar de no decírselo a su esposa, porque yo he escuchado cosas que no están correctas. Por eso. Eso es así. Ok, gracias, hermano. Bien, gracias, hermana. Entonces seguimos, dice que debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Debes tener ese llamado o ese don de la enseñanza. Debe ser preparado, capacitado, estar en aptitud para ser un instrumento de Dios para enseñar a los demás. Eso no quiere decir que el pastor debe ser un excelente predicador. Muchas veces hay miembros que predican hasta mejor que su pastor, o se expresan mejor, o debe ser un pico de oro, como decimos, un gran pico de oro. Eso no quiere decir, sino que esta persona debe conocer las escrituras, debe manejar, hacer buen uso de las escrituras, debe estar capacitado para enseñar e instruir en la buena palabra del Señor. ¿Alguien más me tiene la mano levantada? Sí, Dios lo bendiga, hermano. Soy el hermano Ángel Blanco. Oh, Dios te bendiga, Ángel. Amén. Sí, acerca del comentario de Candy, también, hermano, hay cosas, por ejemplo, incluso, por ejemplo, que alguien va a decir, por ejemplo, depende de lo que va a hablar con el pastor, ¿no? Porque hay cosas que tal vez alguien va a decir, oye, pastor, yo estoy pensando matar a mi esposa y mañana. Y mi modo que el pastor venga y se ponga a orar. Sí, Entonces, hay cosas que son ya que corre peligro tal vez alguna vida o algo, pues yo me imagino que son cosas tampoco que no se pueden quedar pues a qué pasa con Dios, ¿no? Todo depende de la todo. situación y el problema que esté pasando, ¿no? Solamente. Sí, hay situaciones y pecados, por ejemplo, si en el caso ya de este tipo de intenciones ya criminales, porque ya son intenciones criminales, yo creo que el pastor debe llevar a esta persona, en primer lugar, a un arrepentimiento, guiarle a un arrepentimiento, a una confesión de este pecado y que pueda apartarse del tal, de esos malos pensamientos que están inundando su mente. Evidentemente que hay personas dentro de la iglesia, hermanos, que son como bebés, están necesitando todavía leche, no están preparados para alimentos sólidos, están gateando, son pequeñitos y hay que tener como mucha sabiduría. Por eso le digo que son casos que cada caso en particular hay que manejarlo
de manera diferente. No hay una fórmula mágica para todos los casos. No, tú debes hacer esto y esto y esto y ya. No, hay casos que hay que tratarlo. Por ejemplo, en uno de los estudios hablamos de lo que dice Mateo 18, de llevar a la persona a confrontarla con su propio pecado. Si la persona reconoce su pecado, pues lo has ganado. Ahora, si esta persona continúa en su pecado, pues entonces te ves obligado de llamar a varios testigos, en este caso ancianos en la iglesia, para confrontarlo delante de esos testigos. Si aún así la persona continúa, pues entonces dilo a la iglesia. Ahí es donde entonces entramos en decirlo a la iglesia para que todos se enteren y tenlo por gentil y publicano. De manera que ese es el orden que Dios establece. No de inmediatamente una persona te confiesa un pecado, tú decirlo a toda la iglesia, sino confrontar a esa persona con su pecado porque el objetivo es ganar al hermano y que se arrepienta del mismo y restaurar el corazón de él. Pero si persiste, pues entonces hay que seguir el procedimiento que nos enseña la palabra. Vamos a continuar entonces. Versículo 3. ¿Alguien lo lee? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No avaro. Amable, del griego epeikes, es decir, hacia adentro, gustosamente. La palabra sugiere un carácter equitativo, razonable, paciente, moderado, justo y considerado. Y aquí cuando habla que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, debe ser una persona apacible, que no le gobierne la avaricia, que es el amor desmedido por el dinero. O sea, una persona que solamente lo único que habla es de dinero, 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 dinero. Eso es lo que tiene en su corazón. No tiene otra cosa. No ama las ovejas del Señor. Lo que está amando es el dinero. Entonces, estas son cosas que te descalifican inmediatamente, automáticamente, para el ministerio. El versículo 4, ¿alguien lo lee, por favor? Versículo 4 y 5. Ya estamos terminando. Amén. Sí. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso es así, mire, si usted tiene en su casa, ustedes son 5 o 4 los miembros de la casa, y usted no sabe gobernar su propia casa. Es más, hay gente que ni ellos mismos se saben gobernar. O ellos tienen un desorden encima, un desorden en su vida. Entonces, si usted tiene un desorden en su vida, usted no sabe gobernar su propia casa. Esta tarde yo hablábamos aquí en la emisora sobre el hombre de doble ánimo, que dice que es inconstante en todos sus caminos. Si usted es una persona de doble ánimo, si usted no tiene consistencia en las cosas, si no es un ejemplo para sus hijos, para su casa, son cualidades que son duras, hermano, son duras, son difíciles, pero es la palabra de Dios, es lo que enseña la Escritura, es lo que nos enseña la palabra. El que no está capacitado para gobernar su propia casa. Es decir, hay pastores que tienen hijos que se han apartado, eso lo sabemos. Hay pastores que, por ejemplo, tienen hijos que
están viviendo como el hijo pródigo perdidamente. Pero dentro de la casa, bajo el techo, se hace lo que Dios dice. Ahora, usted quiere hacer lo que le plazca, ya entonces tiene que buscar otro lugar. Cuando los hijos, su compromiso con el Señor es cuando los niños están pequeños, porque ya después que crecen, son hombres y mujeres y tienen su hogar aparte, ya hermanos. Eso no quiere decir que usted no le hable, no lo aconseje de la palabra de Dios, pero su mayor compromiso es cuando están bajo su techo. Ese es el mayor compromiso, porque dice que gobierne bien su casa, su propia casa, y que tenga a sus hijos en sujeción. El tener a sus hijos en sujeción, como les digo, usted puede sujetar a John, a Chalén, pero ya, por ejemplo, usted tiene un hijo mayor de 30 años que vive aparte, que quizás se apartó, está viviendo la vida a su manera. Ya es difícil que este texto se aplique en ese sentido. Es difícil que se aplique en ese sentido. Ahora, usted cumplió con enseñarle desde pequeño las Sagradas Escrituras, usted le enseñó la palabra, lo instruyó en el consejo. Ya esta persona es responsable porque ya él se le enseñó la palabra, se le sembró la semilla, aunque no la está obedeciendo. Dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y me gusta esta pregunta que dice, cuidará, porque está llamado este ministerio de supervisar, de cuidar, de mirar por encima, de ver las ovejas. Es la tarea del presbítero, del supervisor, del pastor, que es el mismo oficio, es el mismo oficio. No sé si tienen alguna pregunta con relación a eso para entonces terminar con los últimos dos versículos, el 6 y el 7. Sí, hermano, yo, Ángel Blanco, otra vez. Okay. Yo pienso que a veces como cultura, hermano, yo creo que como cultura hispana, nosotros somos somos muy cariñosos, somos muy pegados a nuestros hijos. Y hay veces que nuestros hijos ya están mayores, ya están grandes, y pues ellos les gusta hacer lo que ellos quieren porque ya son mayores de edad, ¿va? Pero a veces por cultura y por amor, uno a veces le duele el corazón como decir que busquen ya su propio cuarto, ¿no? Sí, Pero a veces pensamos nosotros que por estar haciendo un bien, más bien estamos haciendo un mal. Estamos creando una niña mal criada o un niño, un hombre mal criado, ¿verdad? Pero es algo que como pareja deberíamos de estar de acuerdo, creo, donde es el esposo y la esposa para poder, porque a veces el hombre quiere hacer algo, decir, oye, ya este muchacho ya tiene 20 años y él quiere hacer lo que él quiere, no respeta la casa, es bueno que él busque su cuarto, no un ejemplo. Pero hay veces que la mamá dice, ok, pero si tú corres a mi hijo, me voy yo también con él, ¿me entiendes? sí, es Hay veces, difícil. sí es difícil, ¿no? Hay veces que debemos de estar de acuerdo, Hay que, solamente mi opinión. hay que orar mucho. Mire, yo conozco un pastor, yo conozco un pastor que su hijo después que creció ya, se hizo grande, un muchacho que fue criado en el evangelio desde pequeñito, pero ya después que creció, él le saltó un día, mira, yo no quiero saber nada de evangelio, no quiero saber de la iglesia está llena de hipócritas, no quiero saber nada. Y, y, y óigame, es un dolor grande para un pastor, no solamente para un pastor, para todo creyente, para un padre, que su hijo le diga eso en su propia cara. Después de usted instruirlo durante tantos años en el consejo de Dios. Es una decisión dura, pero hay que hacerle entender lo que dice la palabra de Dios. Hay que hacerle entender y ahí entra la autoridad de la palabra
Decirle, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero mira lo que dice Dios. Porque hay muchos que dicen, mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pero mira lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios. Sí, hermano amado. Bueno, sí, pues estamos viendo que es requisito para un servidor, un pastor. Dice, sí, por eso dice que gobierne bien su casa. O sea, ahí incluye la esposa también. O sea, es la primera que va. Sí. O sea, que gobierne bien su casa. O sea, ahí va incluido. Si está sucediendo esto, pues está descalificado. Sí, en esas condiciones, hay condiciones que, por eso les digo que nosotros, uno de los ministerios que debemos siempre orar es por el ministerio pastoral, porque es muy atacado por el maligno. Dice la escritura que el Satanás hiere al pastor y se dispersan las ovejas. Entonces él le tira a la cabeza, él no le tira a los pies, sino a la cabeza principalmente, al que está al frente. Y debemos orar porque hay diversos medios de cómo atacarte. Y uno de ellos es a través de los hijos, de la familia. Debemos orar por nuestros hijos. Y cada vez que uno ve esas situaciones que suceden, uno no debe alzar el pecho y decir, esto no me va a pasar a mí. No, sino al contrario, decir, Señor, líbrame, líbrame. Yo oro todas las noches por mis hijos y le digo, Señor, guarda el corazón de mis hijos y líbralo, Señor, porque hay tanta corriente en este mundo. Hay tantas cosas que lo pueden desviar fácilmente de la verdad. Que Dios nos libre de verdad, hermanos, que Dios nos libre. Entonces vamos a finalizar con los versículos 6 y 7. Si alguien lo puede leer, por favor. Dicen, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien. Dice, no un neófito, es decir, un nuevo creyente. Mire, hay un desconocedor de las escrituras. Hay iglesias que una persona dice, ya, yo soy cristiano, y al otro día lo bautizan, y al tercer día ya esa persona tiene una posición en la iglesia. No conoce la palabra, no tiene instrucción bíblica, no ha pasado un proceso. Entonces, ¿qué es lo correcto? Muchos mencionan, por ejemplo, al etíope y a Felipe. Pero si ustedes notan el pasaje del etíope y Felipe, el etíope estaba leyendo y él no entendía lo que leía. Entonces Felipe le expuso, le explicó el pasaje, le explicó las escrituras, lo doctrinó, le enseñó la palabra. Y luego de él recibir esa enseñanza, entonces él fue bautizado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la prontitud de la elección de los líderes en la iglesia. No debe ser un neófito, una persona inmadura. No debe ser una persona que no maneje sus emociones, que no tenga autocontrol de sí mismo. Porque ¿qué va a suceder? Dice que puede envanecerse y puede caer también en la condenación del diablo. Y el versículo 7 dice que es necesario, subraya esa palabra, que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Usted puede estar predicando en el púlpito, pero si afuera, en su entorno,
Hay personas que dicen, mira, este está predicando, pero es un mala paga. No me quiere pagar. Y yo le presté un dinero y no me quiere pagar. Entonces, esas son piedras de tropiezo que es un descrédito, hermano. Y es un lazo que el enemigo utiliza también. Y nosotros debemos siempre procurar tener buen testimonio dentro, de acuerdo a cómo dependa de nosotros, ¿verdad? Porque a veces tú quieres estar en paz con todo el mundo, pero no todo el mundo quiere estar en paz contigo. Y hay personas que por más que tú les sirva, siempre van a tener un concepto diferente de ti. Nosotros no estamos llamados a agradar a todo el mundo. Estamos llamados a agradar a Dios, pero sí debemos procurar adornar en todo la doctrina de Cristo y honrarle en todo. Señores, me pasé del tiempo, finalizamos. Que el Señor les bendiga, les guarde. De verdad que el estudio ha estado bien dinámico. Gracias por sus preguntas. Si tienen alguna inquietud, alguna interrogante, alguna sugerencia o algún comentario con relación a lo dicho, lo pueden expresar. Eh, por ejemplo, dice no dado al vino, pero hay en otros versículos ahí que le dice a los diáconos, no mucho vino. Entonces, ¿en cuál se queda? Va? Ahora yo pienso algo, Sí, no sé, está claro el texto. Está claro el texto. O sea, la Biblia contempla la embriaguez como el pecado, como un pecado. Ahora bien, yo entiendo que el creyente, el Hijo de Dios, debe cuidar su corazón de todas esas cosas. Mientras más lejos tú estás de un precipicio, menos posibilidad tiene de caerte en él. Entonces, la mayoría de alcohólicos, que hoy en día son alcohólicos, empezaron con una copita social. Tú comienzas con una copita, después quieres otra. Ay, dame otra. Y cuando vienes a estar embriagado y no te das cuenta. Entonces, todo es de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces, eso está como el del baile, ¿va? Que sí. comenzó a menear el dedito, el segundo, y ya después todo el cuerpo. Correcto. Entonces, nosotros debemos cuidar nuestro corazón y pedirle al Señor, Señor, presérvame y dentro de lo que cabe, llevar una vida prudente, porque también la Escritura habla de la libertad cristiana. Tenemos libertad para otras cosas que no necesariamente son pecado. Sin embargo, debemos cuidar nuestro corazón aún de estas cosas, porque puede ser piedra de tropiezo. No solamente, no pensemos solamente en nosotros, no, porque no es pecado. Pero entonces publico todo eso en las redes sociales con 4 o 5 botellas ahí tomando. Miren, estoy aquí sirviendo al Señor. Pero entonces eso otros lo ven y le es de piedra de tropiezo en su corazón. Entonces por eso debemos cuidar también el corazón de otro hermano. ¿Tú ves? Sí, amén. Hermano, bueno, habla aquí Elizabeth. Buenas noches. Sí. Muchos hermanos creen que el tomarse una copa de vino es a lo que se refiere ahí en el versículo. Bueno, mi entendimiento es no dado al vino, o sea que no se embriague, ¿no? Pero una copa de vino en la cena, o sea que lo cual es común, ¿eso es pecado? No es pecado, no es pecado. Incluso lo vamos a ver más adelante que el apóstol aconseja a Timoteo a no tomar agua, sino una copita de vino por causa de una enfermedad que él tenía estomacal. Entonces, hay casos que sí, de manera terapéutica o para ayudar a la digestión, etcétera. Yo prefiero, por ejemplo, tomar vino sin alcohol, porque hay vinos que también tienen más alcohol
y usted no se da cuenta porque es sigilosamente y fácilmente te embriaga y tú no te das cuenta. No, yo no estoy borracho, no. ¿Sabe que en una ocasión le sucedió a un predicador en Argentina? Él iba a predicar esa noche y antes del culto lo invitaron a cenar. Entonces, en la comida, ellos tienen por costumbre, los argentinos tienen por costumbre siempre brindar una copita de vino. Eso es algo normal entre ellos. Entonces, él se sirvió la primera copita, oye, pero este vinito sí está bueno, y se sirvió la segunda. Y comenzó por ahí, pues el hombre no pudo predicar. Él no pudo predicar porque se embriagó. Ya le estaba riéndose mucho y hablando disparate. Sí, entonces, realmente lo que la palabra nos enseña a nosotros tener cuidado y control. Usted tiene un vehículo que corre a 200 millas. Aquí decimos kilómetros. No sé allá cómo se traduce. Pero usted tiene un vehículo que corre a 200 kilómetros. El millero dice eso, pero no corra a esa velocidad. No corra a esa velocidad porque no es prudente. Aunque el millero diga que usted puede llegar a esa velocidad. Entonces, también debemos cuidarnos, hermanos, en todo ese sentido. Que el Señor les bendiga, les guarde y que el Señor nos dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Si pueden estar de pies, por favor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque en esta noche tú nos has enseñado tu palabra. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra, Señor, que está por encima de el conocimiento humano y nosotros hacemos bien, Padre, el obedecer tu palabra sobre todas las cosas. Líbranos, Señor, de los excesos y guarda nuestro corazón, Padre, de la avaricia. Guárdanos, Señor, Padre, de lo que menciona aquí. Cuida nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Que estos requisitos que menciona aquí, Padre, que son los requisitos para el ministerio, se apliquen en nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Dios, que podamos obedecerte y amarte sobre todo. Bendice esta iglesia, cumple tu propósito, Señor, en medio nuestro y obra en el corazón de cada uno de los hermanos. Danos sabiduría para cada caso de manera particular. Danos entendimiento, danos sabiduría para saber, Señor, cómo actuar y entender, Padre, que no estamos llamados a imitar el mundo, que el que ama el mundo, las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Ayúdanos, Señor, a entender que llegará un tiempo que dejaremos este mundo, Padre, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, bendícenos con salud y dale salud a cada uno de los hermanos, el que esté enfermo, el que tiene alguna situación, Padre, en el hogar, en su economía. Ayúdale, Dios, y sosténle por tu gracia y misericordia. Quiero presentarte también el nieto de nuestra hermana Dalinda, que ha estado afectado del virus, apretado más bien, congestionado. Te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, pases tu mano sanadora sobre él. Padre, gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que pudieron asistir, aquellos que no pudieron estar. Tú conoces la razón, el motivo. Sé tú con ellos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y con gozo nos despedimos. Amén. La paz de Gracias, Dios. hermano. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga y les guarde.
Amén. Un poquito. Muchas bendiciones, mi hermano pastor. Amén, gracias, hermano.